Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social. Es un verdadero gusto y placer volver a saludarles nuevamente a través de este medio y bueno, espero que todos los que se conecten y se estén conectando más adelante, espero de todo mi corazón que Dios les haya estado bendiciendo abundantemente en estos días, ¿verdad? Espero de todo corazón que todas las cosas marchen bien por casa y bueno, como es costumbre para nosotros, una vez más, nuevamente, vamos a transmitir en esta noche la reflexión bíblica de este día, ¿verdad? Y pues de antemano, pues doy muchas gracias a Dios por permitirme compartir su palabra a través de este medio, ¿verdad? Gracias a Dios por las redes sociales, verdaderamente son una bendición. Aunque también, bueno, sabemos que las redes sociales tanto pueden ser usadas para cosas buenas como para cosas malas, ¿verdad? Y también, tanto se puede compartir una doctrina sana, una enseñanza sana, como desgraciadamente, bueno, pues sabemos y lo hemos comentado otras veces a través de estos espacios, ¿verdad? Espacios como este. Desafortunadamente también se puede compartir malas enseñanzas, malas doctrinas. Pero bueno, ese será otro tema. Y bueno, pues en esta noche bienvenidos a todos aquellos que se estén conectando y se estarán conectando más adelante. Yo le he puesto por título a esta reflexión bíblica la ruina del pueblo de Dios. Y sabe, a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de las Sagradas Escrituras, hay varias causas por las cuales el pueblo de Dios puede caer en la ruina, en la tragedia, en la desgracia y en la destrucción. Y bueno, en esta noche estaremos viendo una de las causas principales por las cuales el pueblo de Dios a lo largo de su historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, principalmente podemos ver plasmado ahí en las Sagradas Escrituras una de las causas por las cuales el pueblo de Dios pues cayó en desgracia, ¿no? En alguna etapa de su vida. La escritura que en este día vamos a estar viendo es Oseas capítulo 4 versículo 1 al 6, la escritura base. Y antes de empezar me gustaría poner este tiempo en manos de Dios, pedirle a Dios de su gracia, de su compasión y su misericordia, tanto para los oyentes, ¿verdad? Como para un servidor, para que nos permita comprender bien cuál es el propósito por el cual nos está permitiendo interconectarnos a través de este medio en esta noche. Y bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta noche. Perdón, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos permites tener, este tiempo de la reflexión bíblica, este tiempo de enseñanza de una palabra fresca que proviene de tu mismo corazón, que tú has permitido en esta hora, para este lugar, para este tiempo y para nosotros, tanto para mí como para los que se estén conectando y se estarán conectando más adelante. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, Padre, yo te ruego que tú permitas que tus hijos que vean esta reflexión puedan entender y comprender cuál es el propósito por el cual tú les has permitido ver esta enseñanza y a los que más adelante la verán. Te pido con todo mi corazón que como dice tu palabra, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que toda palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que cumplirá con el propósito por el cual tú la enviaste a la tierra. Yo te pido que tú permitas que esa promesa se cumpla en nuestras vidas en esta noche y a través de esta reflexión bíblica, y que a los que nos estás permitiendo escucharla y transmitirla, ¿verdad? También sea de bendición y edificación. De igual manera, si tú lo permites, permite que esta palabra vaya hasta los confines de la tierra. Gracias, Padre, por las redes sociales. También en esta noche, Señor Jesús, te damos gracias, Jesús, porque tú eres un Dios bueno, tú eres el pastor supremo de nuestras almas, y tú estás al pendiente de nosotros, y tú nos das buenos pastos siempre, Señor, buenos pastos para edificar nuestra alma. Tu palabra dice que cuando no hay visión en el pueblo se desenfrena. Cuando el pueblo no tiene luz y dirección, el pueblo se extravía. Pero te damos gracias en esta noche porque tú permites que tengamos luz y dirección para saber qué hacer y qué es lo que quieres hablarnos. Porque reconozco, Padre, que no soy el único que habla a tu pueblo. Reconozco que hay muchos hombres y mujeres que son siervos y discípulos tuyos, que hablan a tu pueblo con sabiduría y con tu verdad sobre todo.
Y te doy gracias, Señor, porque tú siempre, a través de todos y cada uno de nosotros, das buenos pastos a tu pueblo y te bendecimos por eso y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús, a ti, Padre nuestro, y a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, bienvenidos a todos y cada uno de los que se están y se estarán conectando más adelante, y más adelante la verán en verdad en el replay, ¿verdad? La verán más adelante. Le doy gracias a Dios por sus vidas de ustedes, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, como decía yo, le hemos puesto por título a esta reflexión bíblica la ruina del pueblo de Dios. Y la escritura que estaremos tocando en esta noche es Oseas capítulo 4, versículo 1 al 6, donde en la nueva versión internacional, ¿verdad? Que es la versión que usaremos en esta noche, dice de la siguiente manera, versículo 1. Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor. Está hablando el profeta Oseas al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte. Recordemos que hubo un tiempo en el cual el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Por ahí de la época del rey Roboán, el hijo del rey Salomón, ¿verdad? Se le divide en dos por causa de un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Se le divide el pueblo en dos. Y 10 tribus se confederan, ¿verdad? Se unen al norte y se le conocía como el reino del norte, el reino de Israel. Y es precisamente a esa porción del pueblo de Israel al cual el profeta Oseas está hablando de parte del Señor, ¿verdad? El reino del norte. Y dice el profeta Oseas, usado por el Espíritu Santo, perdón, les dice lo siguiente: escuchen israelitas, ¿verdad? Se dirige al reino del norte y es específicamente durante el periodo del rey Jeroboam II. Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Les está dando un anuncio, ¿verdad? Le está diciendo, el Señor va a entrar en litigio, en juicio contra el pueblo, contra su pueblo, contra el país, ¿verdad? El país del norte. Dice, y luego dice a continuación, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Acuérdense de esto. Vuelvo a repetir, el Señor dice, pongan atención, ¿verdad? Porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Versículo 2. Cunde más bien el perjurio y la mentira. Abunda el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue al otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos los habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Fíjese qué tremendo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, primero que nada, ¿verdad? El Señor va a traer un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio, un litigio contra su pueblo, ¿verdad? Un pleito, por decirlo así, ¿verdad? Legal, un juicio divino. Y les dice, ya entre mi pueblo no hay ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Sino que en vez de llevar una vida piadosa, el pueblo de Israel estaba llevando una vida corrompida, depravada, pervertida, donde había perjurio, ¿verdad? Mentira, robo, adulterio y hasta asesinatos, homicidios. Y el Señor en el versículo 3, ¿verdad? Les profetiza un juicio, una maldición. Dice, se resecará la tierra. Esto era una gran tragedia, ¿verdad? Porque si ocurría eso, al secarse la tierra, ¿verdad? Obviamente el pueblo de Israel vendría a la pobreza, a la miseria y a la escasez por la falta de cosechas y por la falta de buenos pastos para el ganado. Usted sabe lo que una sequía puede producir, ¿verdad? Y luego dice, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Versículo 4. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. La otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Dice, mi queja, hablando el Señor, dice, mi queja, sacerdotes, es contra ustedes, es con ustedes. Versículo 5. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Y escuchen lo que dice el versículo 6, que es un versículo muy conocido. Dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y luego dice a continuación, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote.
Y ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor, ¿verdad? Y esto es algo tremendo. Y bueno, en esta porción del libro de Oseas, podemos ver una de las escenas más tristes que hubo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel en la antigüedad. Y esto no fue precisamente ni exclusivamente del pueblo de Dios en el tiempo del profeta Oseas, sino que durante varios periodos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia antigua del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en distintas ocasiones, una de las causas principales por las cuales vino la tragedia, el juicio de Dios y la destrucción al pueblo de Israel, ¿verdad? Fue precisamente la falta del conocimiento profundo y verdadero acerca del Dios al cual adoraban los israelitas, que es el Dios de Israel, o el Dios en el cual nosotros creemos. El único Dios es el verdadero, que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y precisamente podemos ver, ¿verdad?, que el pueblo de Israel cayó en una ruina moral, en una ruina espiritual y material aún, por desconocimiento, por causa del desconocimiento de Dios y de la ley de Dios y de la ley de Dios. En ese momento no precisamente vino la desgracia ni la tragedia, ¿verdad? Pero sí un poquito más adelante empezaron a venir las calamidades, ¿verdad? La tragedia, hasta que, bueno, la escritura a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Esto ocurre antes del cautiverio del Reino del Norte, del cautiverio del Reino de Israel. No sé si usted lo sepa, pero la historia bíblica nos enseña que en el tiempo de Oseas e Isaías Dios estuvo hablando a su pueblo precisamente porque su pueblo estaba extraviado, estaba corrompido y estaba extraviado, o sea, estaba alejado de Dios y del Dios verdadero, y hubo en ese tiempo pues muchos falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas que enseñaban cosas falsas, sacerdotes, ¿verdad? Que dirigían al pueblo de una forma equivocada. Y aparte de esto, desgraciadamente, el pueblo de Israel, tanto los líderes, los reyes, los nobles, los líderes como los sacerdotes y profetas habían atraído, ¿verdad? Habían producido en el reino del norte la idolatría, y esa idolatría empezó con los dos becerros. La historia cuenta que Jeroboam, el primer rey del reino del norte, dice la Biblia ahí en las Sagradas Escrituras, que cuando se divide el reino del norte, él tiene temor de que el pueblo de Israel regresara a adorar al Señor, a Judá, ¿verdad? A Jerusalén, y que pues el pueblo de Israel se le volviera a rebelar, ¿verdad? Y a él lo mataran, lo asesinaran. Entonces, por causa de eso, les forma dos ídolos, los dos becerros, ¿verdad? El becerro que estaba en Dan y el otro estaba en Betel, ¿verdad? Para que fueran a adorar ahí supuestamente al Señor. Y él les dijo: miren, este pueblo de Israel, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, ¿verdad? Adoren aquí, no vayan hasta allá. Y a partir de ese momento Jeroboam comete un tremendo un tremendo pecado, ¿verdad? Que es inmiscuir al pueblo de Dios, al reino del norte, precisamente en idolatría. Y a partir de ese momento la idolatría cada vez fue degenerando más, ¿verdad? Porque aparte de adorar a los dos becerros, al que estaba en Dan y en Betel, ¿verdad? Algo que estaba prohibido por Dios totalmente, la idolatría, y el Señor, aparte de eso, había ordenado que su pueblo se congregara única y exclusivamente en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, para adorarlo a él, ¿verdad? Para buscarlo, para ofrecer sus sacrificios. Y bueno, y aparte de eso, bueno, la idolatría se degeneró todavía más porque empezaron a adorar a los dioses paganos de la tierra de Canaán, ¿verdad? Como Baal, Acera y otros dioses paganos. Y para este tiempo, ¿verdad? Para este tiempo, aparte de la idolatría, una de las cosas que hicieron tanto los sacerdotes como los profetas, ¿verdad? Los sacerdotes y los maestros de la ley, los levitas, fue abandonar la ley del Señor. Ellos, por conveniencia propia, les convenía que el pueblo de Dios no conociera perfectamente la palabra de Dios, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel lo hubiera seguido instruyendo en la palabra del Señor, entonces el pueblo de Israel se hubiera dado cuenta que la adoración pagana que ellos estaban llevando a cabo pues era pecado, ¿verdad? Que era algo que estaba mal, ¿verdad? Y por causa de su conveniencia de ellos, para que la gente no se les desbandara ni se volviera nuevamente
a unir con la dinastía de David, ¿verdad? Con la dinastía davídica. Entonces ellos por un lado, los sacerdotes dejaron de enseñar la palabra de Dios y en cambio, ¿verdad? Como sucede en la actualidad, también empezaron a enseñar falsas doctrinas de adoración, de supuesta adoración a Dios, y aparte de eso impulsaron al pueblo del Señor más hacia la idolatría, ¿verdad? Y esto pues obviamente resultó en un alejamiento de Dios, pero los responsables principales de esto, ¿verdad? Los principales responsables de esto fueron precisamente los sacerdotes, los cuales, escuche, tenían los levitas principalmente, tenían la obligación de instruir al pueblo de Dios en la palabra del Señor para que lo adoraran de la manera correcta y a su vez anduvieran en todos sus caminos verdadera y perfectamente, porque la palabra de Dios decía, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28 y en otras porciones del libro de Deuteronomio, de Levítico, que solamente cuando el pueblo de Israel guardara totalmente todos sus mandamientos, su palabra, la instrucción, la ley del Señor, entonces el Señor les bendeciría, ¿verdad? Y aparte de eso les permitiría permanecer a perpetuidad sobre la tierra prometida, y seguir disfrutando de las bendiciones de la tierra prometida. Pero desgraciadamente, en vez de instruir al pueblo de Dios en la ley del Señor, lo que hicieron fue alejarlo de su palabra y alejarlo del Señor, para precisamente seguirlos teniendo controlados y cegados, ¿verdad? Por ahí se dice, hay un dicho popular, ¿verdad? Que un pueblo ignorante es fácilmente controlable, que es lo que pasa en muchos países, en México, por ejemplo, y dicho sea de paso, en México uno de los grandes problemas por los cuales los malos gobiernos que ha habido y que hay en la actualidad en nuestro país, una de las causas por las cuales el gobierno o los gobiernos hacen lo que quieren con sus habitantes, es por la ignorancia, ¿verdad? Por no enseñar, no instruir al pueblo, primero que nada, darle una educación, ¿verdad? Una educación escolar abundante y correcta para que la gente tenga un pensamiento, un entendimiento, un criterio amplio, ¿verdad? Un pensamiento libre, no, sino que lo que hacen los malos gobiernos es darle una instrucción escolar, por ejemplo, amañada, a manera de que puedan tenerlos controlados. Y algo así, algo muy parecido era lo que estaban haciendo los sacerdotes en el reino del norte, en el reino de Israel, con la población, ¿verdad? Le daban un adoctrinamiento supuestamente bíblico, escritural, pero estaba torcido, ¿verdad? Y de esa manera los tenían cautivos en el engaño y cautivos a su vez en la idolatría y en la inmoralidad y la corrupción, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Obviamente, aparte de eso, en vez de corregir al pueblo de Dios, porque ellos conocían la palabra de Dios, en vez de corregir al pueblo de Dios, bueno, algunos conocían y otros ya, como pasa, ¿verdad? Una vez que una generación tuerce la palabra de Dios, como pasó con Jeroboam, ¿verdad? Las siguientes generaciones crecieron con un adoctrinamiento, con falsas doctrinas y con un adoctrinamiento torcido, como pasa en la actualidad. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero, y esto es algo que comentamos mucho aquí mi esposa y yo, que desafortunadamente cuando tú llegas a una congregación, ¿verdad?, de mala doctrina, de los movimientos heréticos que hay en la actualidad, como los carismáticos, neopentecostales, movimientos reformados que predican las herejías gnósticas de predestinación, calvinismo, cesacionismo y muchas otras, ¿verdad? Movimientos para evangélicos sectarios como el legalismo judaizante de los judíos mesiánicos, supuestos cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Que es legalismo judaizante. O sea, tratan de judaizar o han judaizado el cristianismo, algo que está prohibido, ¿verdad? Pues cuando uno llega a una congregación así de este tipo, ¿verdad? Con una doctrina torcida, corrompida, ¿verdad? Con una parte de buena doctrina, pero un buen tanto de herejías y de falsas doctrinas, y eso te enseñan tus maestros, tus líderes, bueno, pues uno crece así con ese mal adoctrinamiento, y luego cuando se da uno cuenta, bueno, y dicen, ¿y por qué ellos me mal enseñaron? Bueno, porque a su vez ellos son una generación, ¿verdad? Son producto de otra generación que así aprendió torcido, y a su vez ahí vamos para atrás, ¿verdad? Y es toda una cadenita. Y precisamente eso era parte también de lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Era una generación nueva de sacerdotes, ¿verdad? De nuevos profetas
que ya muy probablemente algunos sí conocían a lo mejor la palabra de Dios, pero muchos de ellos desconocían verdaderamente y perfectamente la palabra del Señor, porque para eso también muchos de los levitas que verdaderamente temían a Dios, dice la palabra, en los libros de Reyes, ¿verdad? De Reyes y de Crónicas, se habían regresado al reino de Judá, ¿verdad? Se habían regresado a Jerusalén porque no estaban de acuerdo con la idolatría y temían al Señor. Entonces el reino del norte, ¿verdad? Se quedó, por decirlo así, se quedó doctrinalmente hueco, vacío, ¿verdad? Y empezaron ahí donde el diablo empezó a meter herejías y falsas profecías, falsas enseñanzas, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, los sacerdotes también eran mañosos, eran sinvergüenzas, porque la historia cuenta, la Biblia y la historia cuenta, que ellos en vez de corregir al pueblo de Dios, ¿verdad? En vez de reprenderlos y de llamarle la atención por la idolatría, el paganismo, la prostitución ritual, que era parte de los cultos idolátricos, ¿verdad? Los robos, los homicidios, la injusticia, en vez de corregirlos, ellos se hacían de la vista gorda, porque por un lado no querían contrariarse con la gente, ¿verdad? No querían meterse en controversias con la gente por reprenderlos. Y por otro lado, ¿verdad? La misma escritura en este mismo capítulo, si usted lee unos versículos más adelante, ellos sacaban provecho, ¿verdad? Porque cuando el pueblo pecaba y se daba cuenta que pecaba, pues iba y llevaba una ofrendita, ¿verdad? Por el pecado. Y entre más pecadores había más ofrendas en los templos, ¿verdad? Y eso pues le iba mejor a los sacerdotes, ¿verdad? Es como la venta de indulgencias. Te querías quitar los pecados de encima, ¿verdad? Hubo un tiempo, por ejemplo, la iglesia católica practicaba eso. Y a veces en la iglesia evangélica también, ¿verdad? Se le malenseña a la gente que si quiere que Dios lo ayude a salir adelante de sus pecados, que tiene que ofrendar, que tiene que dar más ofrenda, más diezmo, para que Dios tenga misericordia, lo limpie, lo purifique, lo cambie, lo transforme, etcétera, etcétera. Es algo muy parecido. Y bueno, entre más, en este caso, ¿verdad? En ese tiempo, entre más pecaba el pueblo, pues mayor número de ofrendas y mayor beneficio para los sacerdotes de ese entonces. Y bueno, este es el marco histórico de esta porción, ¿verdad? Pero en cuanto a la enseñanza espiritual que podemos sacar de esta porción, podemos ver que una de las mayores causas por las cuales siempre y siempre a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido la falta de conocimiento perfecto y verdadero de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que en el tiempo de los jueces, cuando no había rey todavía, aparte de eso no había rey, dice que cada quien hacía lo que se le daba su regalada gana. Y muchas veces el pueblo de Dios, cuando ya se establecieron en un periodo aproximadamente, el tiempo de los jueces fue aproximadamente unos 250 años hasta 300 años aproximadamente. En esos 250, 300 años que fue el periodo de los jueces, pues había mucha ignorancia, ¿verdad? Porque la gente se dedicó a prosperar en la tierra prometida, ¿verdad? A hacerse de buenas haciendas, de buenos terrenos de cultivo, hacerse de buenas manadas de ganado, ¿verdad? Se preocuparon más que nada por la prosperidad material y económica que por profundizarse en el conocimiento de su Dios, y empezaron a cometer también, a caer nuevamente en idolatría. Dice por ahí del capítulo 2 y 3 del libro de los jueces, que después de que murió toda esa generación que conoció a Moisés, que conoció a Josué, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Que conocieron a Dios y conocían su palabra. Dice que se levantó una generación, dice la escritura ahí en Jueces, que se levantó una generación que no conocía al Señor. O sea, que no lo conoció tanto en su gloria y poder de cómo lo rescató, pero tampoco no lo conocía en cuanto al conocimiento escritural, el conocimiento bíblico. Y eso hizo, dice en el libro de los jueces, que empezaran a tropezar y a caer en idolatría, porque pues no, como no conocían bien la palabra de Dios y aparte de eso se preocuparon por el aspecto material más que nada, por prosperar, ¿verdad? Y no conocer a su Dios, pues empezaron a alejarse de Dios y empezaron a caer en la idolatría, y eso empezó a traer el juicio de Dios, empezó a provocar que Dios los entregara, ¿verdad?, a sus enemigos, a los cananeos, a los filisteos, a los moabitas, etcétera, etcétera, como juicio. Y una vez que se arrepentían y volvían a Dios, bueno, pues Dios levantaba un juez y los liberaba. Pero definitivamente una de las causas principales por las cuales el pueblo de Dios siempre le viene la desgracia es por la falta de un conocimiento perfecto y verdadero de Dios,
con respecto a su palabra, a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque el único lugar donde podemos conocer a Dios verdaderamente, qué piensa, qué desea, qué demanda y qué nos promete en verdad. O sea, porque en la actualidad se hablan de muchas promesas de sanidad, de liberación, que no van totalmente de acuerdo, no van, a veces, muchas veces van totalmente en contra y son de origen pagano, ¿verdad? Muchas promesas que supuestamente son de Dios, pero no es así porque no va de acuerdo con la palabra de Dios, y Dios nunca va a respaldar una promesa que no está avalada por su palabra. Y bueno, la palabra de Dios nos cuenta, ¿verdad? Que, como decía yo hace rato, que en la ley de Moisés, que una de las condiciones para que la gracia y el favor de Dios estuvieran siempre, constantemente sobre el pueblo de Dios, era precisamente, primero que nada, conocerlo a Él bien, ¿verdad? Qué cosas debían de guardar y qué cosas se debían de apartar, ¿verdad? De qué pecados o de qué cosas que Dios les desagradaba debían de apartarse el pueblo, y también qué cosas eran las que debían de guardar de acuerdo a su palabra. Y por otro lado, lo que tenían que hacer era precisamente, una vez que conocían bien a Dios, pues debían de guardar fielmente cada uno de sus mandamientos para que Dios los siguiera bendiciendo, como acabo de mencionar hace rato. Pero en este caso, durante el reinado de Jeroboam II, pues los sacerdotes de Israel en ese tiempo habían hecho todo lo contrario. Habían inmiscuido más al pueblo de Dios en la idolatría, la inmoralidad y la impiedad total, ¿verdad? Y esto es algo muy triste, y es muy triste, y es una grave injusticia, es una gran perversidad, ¿verdad? Que el pueblo, precisamente el liderazgo pierda al pueblo de Dios. Es algo diabólico, y verdaderamente todos los falsos profetas, falsos maestros y falsos sacerdotes que ha habido en el pueblo de Dios en Israel y en la iglesia también, definitivamente son instrumentos de Satanás. Todo predicador, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de falsas doctrinas que provienen principalmente del gnosticismo griego y del legalismo judaizante principalmente, ¿verdad? Y algunas otras del paganismo y de la hechicería, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, en el mundo evangélico se practica la hechicería, ¿verdad? Con eso de los famosos decretos, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto, eso proviene de los decretos metafísicos que practicaban los gnósticos griegos, ¿verdad? Y los famosos decretos no es otra cosa más que hechicería, ¿verdad? El propósito de la hechicería es pronunciar un juego de palabras, ¿verdad? Una frase mágica, ¿verdad? Un mantra, una frase mágica para que produzca un efecto sobrenatural que resulte en lo natural. Y esos son los famosos decretos. Yo declaro, yo decreto esto, ¿verdad? Aunque sean promesas de Dios, pero al fin y al cabo es hechicería cristianizada, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema, no es el tema de hoy. Y bueno, es muy triste, ¿verdad? Definitivamente es muy triste que el liderazgo pierda al pueblo de Dios. Pero, escuche, pero muchísimo más triste, muchísimo más nocivo y tremendo es que el mismo pueblo ni siquiera se preocupe, ni siquiera se preocupara, ni se interesara por conocer bien a su Dios y a su palabra, ¿sí? De hecho, en Israel, escuche, la palabra de Dios dice que la obligación de instruir a los hijos, a las nuevas generaciones, en conocer y amar a Dios y en enseñarles la palabra del Señor a los niños, a los jovencitos, era principalmente de los padres. En la actualidad, por ejemplo, cuando van a la iglesia, ¿verdad? Iglesias donde tienen pocos maestros de niños o no tienen niños, muchos papás no se quedan en iglesias que no tienen maestros, no pueden tener todavía un maestro de niños, ¿verdad? Porque dicen, es que aquí no tengo quien le enseñe a mi hijo, quien me entretenga a mi hijo, ¿verdad? ¿Quién le predique la palabra? Cuando no sabe que la obligación de enseñar y de instruir a los hijos, a los niños en la palabra de Dios es de los padres. No es del maestro de la escuela dominical, no es de la maestra, ¿verdad? No es del líder de niños, es principalmente de los padres. Y eso lo dice Dios en su palabra. Y si no me cree, escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca.
escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La palabra de Dios enseña que no solamente estas palabras, de esto se le conoce como el Shema, o que es precisamente escucha Israel, ¿verdad? El Shema significa en el hebreo escuchar, ¿verdad? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿verdad? Entonces, no era solamente esto inculcárselo a los hijos, sino que los padres tenían la obligación de inculcarle toda la ley de Moisés a los hijos. Los hombres, los varones principalmente, iban al templo, ¿verdad? O a los lugares de culto, ¿verdad? Al templo, después a las sinagogas donde escuchaba la palabra del Señor, y ellos tenían la obligación, después de escuchar la palabra y la enseñanza, ¿verdad? La doctrina que se desprendía de la palabra que se predicaba en los lugares de culto, en el pueblo de Israel, después ellos, los varones, los padres, tenían la obligación de llevarla a su casa y transmitírsela tanto a sus hijos como a su esposa, ¿verdad? Y a toda su familia. Entonces, es muy triste, escuche, y es muy triste y nocivo, como acabo de mencionar, que el liderazgo del pueblo de Dios tuerza la palabra y de una mala enseñanza bíblica. Pero más triste y nocivo y perjudicial y más tremendo es que el pueblo sea ignorante y negligente y perezoso en conocer la palabra de su Dios, la palabra de su Señor. Mire, los profetas y sacerdotes podrían estar muy equivocados enseñando falsas doctrinas, ¿verdad? Falsas profecías al pueblo. Pero el problema principal por el cual vino verdaderamente la destrucción del pueblo de Dios, cuando Dios los juzgó y los castigó, ¿verdad? Y permitió que el imperio asirio viniera sobre ellos y los destruyera, porque dice la historia que los mataron, los asesinaron horriblemente, los destruyeron y solamente quedó un remanente que esparcieron por el imperio asirio, ¿verdad? Primero vino la destrucción de Samaria y unos 100 años después aproximadamente vino la destrucción de Jerusalén por las mismas causas, ¿verdad? Por la falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento los condujo a una negligencia espiritual, doctrinal, ¿verdad? Y a una pecaminosidad empedernida. Y bueno, aunque los sacerdotes hayan estado muy equivocados enseñando falsas doctrinas, el problema principal por el cual vino la destrucción fue precisamente por la ignorancia, el desconocimiento y la negligencia del pueblo de Dios en cuanto a conocer a su Dios verdaderamente. En el pueblo de Dios, tanto líderes como el pueblo en general, tienen la obligación de conocer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para no permitir que la nación cayera en apostasía y bajo maldición. Eso era una responsabilidad tanto de tanto de los sacerdotes y los levitas como del resto del pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, no lo voy a leer ahorita, pero ahí en Deuteronomio 13, ¿verdad? Dice que el Señor le había instruido a su pueblo a no tolerar a los falsos profetas, ¿verdad? A los que dieran falsas profecías o una falsa interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sino que los tenían que ejecutar, ¿verdad? Los tenían que matar precisamente para que no perdieran al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en el caso de Israel, en ese entonces, en este periodo, ¿verdad? En el periodo de Oseas, el asunto era que el pueblo había caído en una pereza total, ¿verdad? En una pereza espiritual, en una pereza personal, ¿verdad? En una negligencia, en una falta de celo por el Señor, una falta de celo por Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, pues tenían conveniencias egoístas y pecaminosas. Y por ello, ¿verdad? Permitieron que los sacerdotes hicieran lo que se les diera su regalada gana, que hicieran las cosas a su antojo, porque dijeron, bueno, pues como pasa en muchas religiones, ¿verdad? En muchas religiones, por ejemplo, el catolicismo, el modo de pensar del católico, por ejemplo, es de que, bueno, pues ahí el padrecito es el que sabe y el padrecito es el que tiene la obligación de enseñarnos y las catequistas, y bueno, pues nosotros nada más nos dejamos guiar, y si por ahí alguien les dice, algún catequista o algún sacerdote, ¿verdad? Actual católico, diga, pues lea usted la Biblia, lea usted la palabra, y dice, no, eso me da flojera, me duele la cabeza, ay no, qué cosa tan chocante. Para eso está usted, padrecito, ¿verdad? Y algo así parecido ocurría en aquel entonces, ¿verdad? Ellos decían, no, los sacerdotes, ellos son para eso les damos el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Para que ellos nos instruyan, ellos nos enseñen, y para qué nos vamos a estar preocupando por leer la palabra de Dios, nos va a doler la cabeza, ¿verdad?
Entonces, definitivamente, desgraciadamente, por esa actitud negligente y perezosa, mala, ¿verdad? Perversa del pueblo de Dios, fue que cayeron en condenación y posteriormente cayeron en juicio, en desgracia y en exilio, ¿verdad? Ahora, si el pueblo de Dios se hubiera preocupado en ese entonces y en muchas otras épocas por conocer bien a Dios y escudriñar su palabra, y sobre todo lo más importante, ponerla por obra, la palabra de Dios con mucho celo y mucha pasión, jamás y nunca en ninguna época ni en la actualidad les hubiera pasado nada o nos hubiera pasado nada. Esa falta de celo y sobre todo su profunda ignorancia, el desconocimiento de lo que no se debía de hacer, lo que no le agradaba a Dios, fue lo que los llevó a la desgracia. Por causa de su apostasía, producto de la falta de conocimiento tan grande que tenían, ellos cerraron el camino del Señor, ¿verdad? Cayendo en una asquerosa idolatría y paganismo, ¿verdad? Hasta que un día se cumplieron las amenazas que estaban en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 dice ahí claramente, dice, si tú no pones, del Deuteronomio 28 versículo 15 en adelante, dice, pero acontecerá que si tú no guardas fielmente mis mandamientos ni los pones por obra, te van a caer estas maldiciones, etcétera. Y entre esas maldiciones era de que el Señor mismo haría que se levantara un pueblo enemigo más fuerte que ellos y los arrasara, los destruyera, ¿verdad? Los asediara, y a los pocos habitantes que quedaran, al remanente que quedara, serían exiliados y tratados con crueldad, ¿verdad? Y sufrirían tormento en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero todo eso estaba dentro de la palabra de Dios. Hubo periodos, por ejemplo, en el tiempo del rey Josías y otros reyes de Israel, ¿verdad? Porque en el periodo de los reyes hubo reyes buenos y reyes malos. En los reyes buenos, uno de ellos, Josías, dice la Biblia que cuando encontraron el rollo de la ley del Señor en el templo, estaba refundida, ¿verdad? Ellos predicaban pero sin Biblia, como pasa en la actualidad. Mucha gente, hace unos días estaba yo viendo un congreso de mujeres que decía el título, ¿verdad? Dice, tu mujer, tú no eres gata mojada ni revolcada, sino eres leona empoderada, ¿verdad? Y dicen que esa predicadora habla puras bobadas, ¿verdad? Da conferencias tipo motivacionales. Y eso es lo que se ha metido en las iglesias en la actualidad. Hay muchas conferencias, muchas enseñanzas que predican herejías, ¿verdad? Principalmente el gnosticismo y legalismo judaizante, ¿verdad? De la metafísica y de muchas otras cosas que mucha gente evangélica con su buen corazón, ¿verdad? Con su pecho sano, como decimos vulgarmente, piensa que el que está allá arriba les está predicando, les está enseñando una sana doctrina, y no es así. Y se lo digo yo por experiencia, porque yo ya pasé por eso. Pero gracias a Dios el Señor nos sacó de ahí y nos empezó a dar enseñanza e instrucción bíblica. Buena y sana, ¿verdad? Pero bueno, por causa de eso, ¿verdad? Por desconocer la palabra de Dios y los juicios que podía haber por inmiscuirse en la idolatría, la hechicería, la brujería y todo lo que Dios prohibía, se llegó el momento en que se cumplieron las amenazas de juicio que estaba en la ley de Moisés. ¿Y por qué les llegó el juicio? Porque también desconocían que si ellos se metían en la idolatría y el paganismo, les iba a caer la maldición, ¿verdad? Y les terminó cayendo, ¿verdad? Y el Señor mismo, como decía yo, terminó entregándolos a sus enemigos. Y bueno, esto es por parte de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero fíjese que desgraciadamente, desgraciadamente, en la actualidad ocurre algo muy parecido. En el mundo cristiano evangélico actual, el cuerpo de Cristo, por un lado, está pasando por periodo y una etapa en la cual hay una grandísima mala influencia de una oleada de muchísimos falsos maestros, ¿verdad? Que parecen muy bíblicos, ¿verdad? El Señor Jesucristo había dicho que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas y de falsos cristos, o sea, de falsos ungidos, ¿sí? De falsos hombres, ¿verdad? Que supuestamente, hombres y mujeres que predicarían una doctrina sana, ¿verdad? En la actualidad. Hace poco escuché, ¿verdad? A un hombre que se llama Juan Manuel Vaz, que él es bautista, él es reformado, ¿verdad? Y dice,
Todos los pastores en la actualidad, ¿verdad? Parecen muy bíblicos hasta que los empiezas a analizar sus enseñanzas a través de las Sagradas Escrituras y te das cuenta que cuando el pueblo de Dios lee la Biblia se dan cuenta que no son bíblicos esos predicadores. Y yo decía, bueno, si tú eres bautista, ese hombre que se llama Juan Manuel Vázquez está en boga, en la actualidad está en moda. Si él es bautista y él predica la predestinación, el calvinismo, ¿verdad? La total depravación, la perseverancia de los santos, la elección incondicional, ¿verdad? La gracia irresistible y otro punto que no recuerdo y otras falsas doctrinas, pues como dice, ¿verdad? Él también está dentro de ese grupo de falsos pastores que cuando empiezas a leer la Biblia, ¿verdad? Te das cuenta que sus doctrinas de ese hombre que dice esto, ¿verdad? Pues son, primero que nada, son antibíblicas y cuando empiezas a hurgar en la historia, en la arqueología, te das cuenta que es gnosticismo griego, porque la predestinación es una doctrina, era una de las doctrinas esenciales del gnosticismo griego. Y desde el gnosticismo griego tenía otras doctrinas heréticas, ¿verdad? Que era como la elección incondicional para los predestinados, ¿verdad? La total depravación, que es parte del calvinismo y muchas otras, que no me voy a meter en esta noche, pero bueno, desgraciadamente en la actualidad el cuerpo de Cristo está sufriendo la mala influencia de una gran oleada de falsos maestros que parecen muy bíblicos, pero que verdaderamente han sido y están siendo usados por Satanás para introducir una serie y seguir introduciendo a las siguientes generaciones una serie de herejías antibíblicas en medio del pueblo de Dios para perderlo. Y aparte de eso, aparte de esos falsos maestros, que es una realidad, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? El mundo evangélico actual, hay un buen número de falsos maestros y verdaderamente hay un remanente solamente que son menos los maestros, los pastores y maestros de sana doctrina bíblica verdadera. Es una realidad, ¿verdad? Que no me voy a poner ahorita a dar estadísticas ni nada, pero yo sé lo que le digo, créame, yo sé lo que le digo. Y bueno, aparte de estos falsos maestros dentro del pueblo de Dios, en la actualidad también existe un gran número de supuestos líderes que tienen un severo déficit, escuche, de verdadero conocimiento teológico y escritural sano, ¿verdad? Porque no es lo mismo, escuche, no es lo mismo conocer el texto bíblico de pe a pa, ¿verdad? Hay gente que se sabe, ¿verdad? Ha leído las Sagradas Escrituras no 10, no 20, sino a lo largo de su vida 30, 40, 50 veces ha leído la Biblia completa y conocen el texto bíblico. Pero desafortunadamente no tienen un verdadero conocimiento teológico y doctrinal, ¿verdad? O sea, una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. De ellos, por ejemplo, y con todo respeto lo digo, pero para el movimiento pentecostal, ¿verdad? Hubo un tiempo en el cual, pues se puede considerar que era de los movimientos de más o menos sana doctrina, pero en los últimos tiempos se dice que hay organizaciones como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, que ya han permitido que entren entre su cuerpo doctrinal, ¿verdad? Entre su acervo doctrinal, herejías del neopentecostalismo como la confesión positiva. ¿Qué es esto? Declarar y decretar. Herejías de la guerra espiritual, que también es gnosticismo, ¿verdad? Es parte de la metafísica y de la angelología griega. Declarar y decretar, guerra espiritual. Sanidad interior, que no tiene otra cosa más que ver con la famosa ley del perdón de la metafísica, ¿verdad? Que no me voy a poner a explicar, pero usted puede leerlo, puede investigarlo, ¿verdad? Los famosos pactos, ¿verdad? Económicos, la teología de la prosperidad, el G12, ¿verdad? Y desgraciadamente por esa falta de conocimiento, esa ignorancia y esa conveniencia, ¿verdad? Porque esa estructura neopentecostal, que es el movimiento carismático neopentecostal es una secta pseudo evangélica que sale de la Iglesia Católica y que ni son, dicen los eruditos bíblicos, ¿verdad? Los grandes teólogos y eruditos bíblicos actuales, que los carismáticos neopentecostales, donde están todos los movimientos, por ejemplo, que tienen que ver con esto, con la teología de la prosperidad, declarar, decretar, guerra espiritual, movimientos apostólicos, proféticos, y ahora hasta los mesiánicos están metidos en eso. Dicen que no son ni evangélicos ni son católicos, se quedaron a medias, ¿verdad? Pero bueno, ellos se quedan cristianos, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente en la actualidad hay mucha gente que conoce Biblia, o
O sea, conoce la escritura, pero no tiene una interpretación correcta y no tiene un suficiente y profundo y verdadero conocimiento teológico y doctrinal sano, y por eso el diablo les mete gol. Y a su vez, ¿verdad? Estos líderes ignorantes, inmaduros, aparte de todo en la fe, ignorantes de la sana doctrina bíblica, están extraviando y corrompiendo al pueblo cada vez más. Y cada vez más lo van corrompiendo, porque existe un grandísimo número de predicadores y aún maestros de instituto bíblico que son altamente ignorantes de la sana doctrina verdadera. Dentro de su denominación son una eminencia, porque ¿cómo saben, verdad? No te citan ni escritores y autores, y como dijo Irineo de León, y como dijo Clemente de Alejandría, pero citan personajes, ¿verdad? Los famosos padres de la iglesia citan a esos personajes para apoyar sus herejías, herejías doctrinales de predestinación y calvinismo. Y otros, por ejemplo, ¿verdad? Dentro del movimiento carismático neopentecostal citan a hombres de ese movimiento, ¿verdad? Para tratar de reforzar sus herejías de confesión positiva, de guerra espiritual, de teología de prosperidad, ¿verdad? Pero dentro de sus movimientos, dentro de sus denominaciones, sus sectas, ¿verdad? Para evangélicas, son considerados como grandes predicadores y maestros. Yo he conocido maestros, directores de institutos bíblicos, ¿verdad?, que han dicho burradas, una serie de burradas. Yo tuve un maestro en un instituto bíblico de origen carismático neopentecostal que dijo que cuando se separó el reino del norte y el reino del sur, o sea, Israel y Judá, decía que Benjamín se había ido con el reino del norte. Y yo me paré y le dije, estaba en una clase de instituto bíblico, yo dije, maestro, pastor, maestro, eso no es así. La tribu de Benjamín se quedó aliada, se quedó confederada con el reino de Judá, ¿verdad? Y era el pastor principal de esa congregación, y aparte de eso era maestro de instituto bíblico, era algo de conocimiento básico escritural. Y así y he conocido maestros de institutos bíblicos, ¿verdad?, que ellos predican las herejías que ellos les enseñaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente son ignorantes de la sana doctrina verdadera de la palabra de Dios. Y bueno, todo esto los convierte en falsos maestros, predicadores de herejías que son altamente destructivas, como el cáncer para el pueblo de Dios. Porque las herejías es parte de la idolatría, y la idolatría trae destrucción. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 que las falsas doctrinas son de origen diabólico, son doctrinas de demonios. Y eso tiene que ver con el culto a los demonios, con la adoración demoníaca, ¿verdad? Eso es verdaderamente algo demoníaco. Cuando un predicador enseña una falsa doctrina, eso que está haciendo es algo demoníaco, porque verdaderamente está siendo usado por Satanás, por los demonios, para extraviar al pueblo de Dios. Y bueno, producto de todo esto de malos maestros, de maestros ignorantes, de maestros inexpertos, ¿verdad?, inmaduros en la fe, ¿verdad? Y aparte de eso, inmaduros en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Producto de esto es un pueblo raquítico, tanto doctrinal como espiritualmente. Y aparte de eso, ciego, altamente ignorante, desconocedor de las Sagradas Escrituras, de teología y de sana doctrina. Y aparte de eso, lo convierte en un pueblo flojo, se convierte en un pueblo flojo, conformista, y que no le importa, porque verdaderamente yo conozco gente, mire, a lo largo del ministerio que el Señor me ha encargado, ¿verdad? Parte del ministerio que Dios me encargó a mí, a mi esposa, es precisamente la apología, o sea, la defensa del Evangelio de la sana doctrina. Y a lo largo de mi vida, ¿verdad?, de mi vida ministerial, me he cansado de enseñarle a cuanta gente he podido la sana doctrina, y enseñarle acerca de las herejías y falsas doctrinas que les están predicando. Pero por un lado el espíritu del error, ¿verdad?, esa actitud del error hace que la gente por un lado se vuelva terca, se vuelva ciega, se vuelva idólatra, ¿verdad?, porque empieza a idolatrar al hombre, ¿verdad?, a su pastor, ¿verdad?, que lo tiene por un gran ungido, un gran hombre de Dios, lo idolatran, y aparte de eso se vuelven flojos y conformistas, y no les importa si en su congregación les están enseñando puras porquerías y herejías diabólicas.
Y dice, por ejemplo, escuche lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. ¿Sí? O sea, no les importa. Los sacerdotes, los profetas hacían lo que querían, predicaban herejías, babosadas, ¿verdad? Y en la actualidad es lo mismo. Desgraciadamente, ¿verdad? Como son tan flojos y tan perezosos, los pastores hacen lo que quieren con ellos. Los falsos predicadores les predican puras herejías y porquerías. Y el pueblo le vale. Campante, ay, pues total, ¿para qué? ¿Para qué voy a llevar la Biblia si ahora ya la proyectan, ¿verdad? Con el cañón. Gracias, gloria a Dios por el cañón, ¿verdad? Y ya nada más llevan la Biblia en el celular y pues es el único momento en el cual la sacan la Biblia. Y producto de eso, ¿qué va a hacer? Que el pueblo de Dios, como dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En parte por la mala dirección, pero también por su pereza, su negligencia de no ponerse a estudiar y escudriñar las sagradas escrituras de una manera como Dios dice que debe de ser. Sabemos que en Josué, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 8 y 9, el Señor le dice a Josué, te mando, ¿verdad? Que escudriñes de día y de noche mi palabra, ¿verdad? Para que sepas en ella, ¿verdad? Qué hacer y cuando la pongas por obra tendrás éxito en todo lo que hagas. Y obviamente, ¿verdad? El pueblo de Dios bien obediente hace lo contrario. Si el pueblo de Dios se para, por ejemplo, a orar en la mañana 10 minutos, será mucho. Y ya no se diga de leer ni escudriñar las Sagradas Escrituras. Y mucho menos estudiar la palabra de Dios. No, 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 no. Creo que si en el pueblo de Dios a nivel global un 0.05%, o sea, ni un 1% del mundo evangélico, del cuerpo de Cristo a nivel mundial, estudia la palabra de Dios, es mucho. O sea, no llega ni al 1%. Porque déjeme decirle una cosa, en la actualidad, no hay pretexto para decir que no se puede estudiar la palabra de Dios. Cuando el Señor nos saca de un movimiento herético, antibíblico, carismático, neopentecostal y obviamente nos sobrevinieron muchos problemas por causa de las herejías, ¿verdad? Que se predicaban en ese lugar. El Señor nos pone a estudiar, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo y económicas, no pude inscribirme en un instituto así en forma, pero sí hay buenos institutos bíblicos en línea, ¿verdad? Y me pude inscribir, matricular en un instituto bíblico, lo terminé. Y una vez que terminé el instituto bíblico, la instrucción del instituto bíblico, me di cuenta que eso era como el kinder. O quizá la primaria, ¿verdad? Que de ahí en adelante yo tenía la obligación, ya tenía las bases, ahora sí, para saber cómo usar las herramientas. En internet va usted a encontrar comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, ¿verdad? Libros de historia, de arqueología bíblica, libros del léxico hebreo, griego, ¿verdad? Libros de hermenéutica, de exégesis, libros de historia tanto bíblica como antigua. O sea, va usted a encontrar muchos elementos para poder estudiar. Mire, no es payasada ni es jactancia, pero yo creo que en mi computadora tengo alrededor de unos más de 2000 libros. No los he leído todos al 100%, ¿verdad? Pero de esos 2000 libros he ido buscando cosas que Dios ha usado para incrementar cada vez más mi conocimiento tanto escritural como doctrinal sano. Porque es muy importante tener una base doctrinal, ¿verdad? Un discipulado bíblico correcto para poder ir interpretando correctamente la palabra de Dios para que no nos perdamos ni pase lo que le pasó al pueblo de Israel en este periodo, ¿verdad? En el cual o sea, les está profetizando, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, escuche. También en la actualidad lo que el pueblo de Dios quiere es que lo diviertan religiosamente. Hay lugares, hay congregaciones donde les encanta el show religioso, ¿verdad? Los gritos, la laraca, y gloria a Dios, amén, aleluya, unos shows, ¿verdad? Que les ponen ahora con hasta eso es un falso ministerio de panderos y danza profética, que es otra herejía, ¿verdad? Es otra distorsión de una escritura de Isaías, ¿verdad?
que les den promesas de éxito, palabra de bendición, palabra de prosperidad. Y o sea, lo que el pueblo de Dios quiere ahora en la actualidad ya no es una sana enseñanza ni doctrina bíblica, sino quieren un show religioso, quieren un predicador muy elocuente, muy gracioso, guapo, carismático, ¿verdad? Que hable muy bonito, que sea que sea muy buena onda, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo evangélico quiere en la realidad. Ese es otro grave problema. Y también, ¿verdad? Muchos de esos ciegos y malos líderes, escuche, por interés económico, por el interés económico, no se dedican a instruir correctamente al pueblo de Dios, enseñándole sanas y correctas doctrinas, ni mucho menos les corrigen al pueblo de Dios. Hay una falsa doctrina que se le conoce como la falsa doctrina del diezmo obligatorio. A partir de 1920 aproximadamente, un predicador pentecostal empezó a enseñar acerca del diezmo obligatorio. La palabra de Dios enseña, escuche, la sana doctrina bíblica con respecto al área económica, al área financiera. La palabra de Dios enseña que el pueblo de Dios tiene la obligación de aportar económicamente para sostener la obra de Dios, ¿verdad? Para sostener por ejemplo, si la iglesia es grande y ya son muchas las almas que hay que atender ahí, pues bueno, hay que apoyar al líder, al anciano, al pastor económicamente. Si tienen un edificio, un lugar donde congregarse, bueno, pues la iglesia, no es obligación del pastor, ¿verdad? Es obligación de la iglesia, tiene que aportar para pagar la luz, pagar el agua, los gastos que tenga de papelería, folletería, comprar Biblias, mandar misioneros, etcétera, etcétera. La Biblia enseña que el pueblo de Dios sí tiene una obligación, ¿verdad? Económica, ¿verdad? Financiera con Dios y con su obra. Pero de ahí, la Escritura enseña que estamos para empezar en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Dios no pide una cantidad fija y predeterminada como el diezmo, sino que como dice en 2 Corintios capítulos 8 y 9, dice que debe ser una ofrenda conforme Dios te haya prosperado, conforme hayas dispuesto en tu corazón, ¿verdad? Sin coerción ni manipulación, pero sí dice que dice que Dios bendice al dador alegre, o sea, al que da su ofrenda de manera generosa, pero sin coerción ni manipulación. Pero hay muchos falsos maestros que predican la doctrina del diezmo obligatorio, ¿verdad? Para empezar, escuche, el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento. La Biblia dice que en Cristo estamos en un nuevo pacto. Eso es parte de lo que el pueblo de Israel tenía que guardar y hacer, ¿verdad? De entre los muchos mandamientos de la ley de Moisés, era uno de los tantos que tenía que guardar. Número 2. El diezmo era algo que solamente lo podían recibir los levitas. Sacerdotes eran parte de la tribu de Leví. Y solamente ellos lo podían recibir y administrar, ¿verdad? Y también se daba el diezmo para las viudas y los huérfanos. Pero bueno, principalmente los levitas tenían el derecho divino de recibir y administrar los diezmos. ¿Pero qué cree? Que el Señor Jesucristo jamás y nunca a sus discípulos le pidió los diezmos porque él no era levita, él era de la tribu de Judá y por lo tanto él nunca jamás iba a violar su misma ley de él, ¿verdad? La ley de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento a los cristianos no se les pide, en el área financiera, dar un diezmo. Es como tú puedas darla, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento era una ofrenda cuantitativa, en el Nuevo Testamento más que nada es una ofrenda cualitativa, ¿verdad? Que puede ser desde $1, o es más, si ese día no llevas ni $1, ¿verdad? Nada más hasta llevas la panza vacía, la panza de farol porque no desayunaste, porque no tenías dinero. No te preocupes, Dios no te va a castigar ni a condenar, como condenan muchos falsos maestros, predicadores del diezmo obligatorio. La gente dice, estás bajo maldición porque no diezmas, no das tu diezmo, ni tu ofrenda, ni tu primicia, y por eso malditos son con maldición e invocan Malaquías capítulo 3, verso 10. Eso es una herejía. Bíblicamente, la doctrina correcta es que el pueblo de Dios tiene que aportar para apoyar la obra de Dios, ¿verdad? Obviamente, y también dentro de el aporte para la obra de Dios tiene que ver con apoyar a los pobres, a los necesitados de la iglesia. Pero muchos pseudo maestros
que se aprovechan de la ignorancia y de que ellos tuercen las enseñanzas, ¿verdad? Por interés económico, no enseñan correctamente al pueblo de Dios en la sana doctrina porque no les conviene, en el aspecto económico y en el aspecto espiritual, ¿verdad? Ni mucho menos los corrigen. Porque usted sabe, y usted que es creyente, cristiano de tiempo, debe saber que cuando en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, a un pastor se le ocurre exhortar, reprender, corregir y aún disciplinar, ¿verdad? A un feligrés, a un congregante, a una oveja, muy probablemente esa oveja se va a ir diciendo ajos y cebollas, va saliendo ajos y cebollas de su, o sea, groserías, hasta groserías de su boca, y se va a ir de la iglesia porque le llamaron la atención y es que el pastor no lo trató con amor, ¿verdad? Y como mucho falso maestro en la actualidad, ¿verdad? Mucho predicador o pastor convenenciero no le conviene que se le vaya a la gente, por eso no los corrigen. Le dicen, no, vas bien, tú, sí, sí, vas bien. Son problemitas que tienes, ¿verdad? Ay, sí, andas en adulterio, pero bueno, es un pecadito que un día se te va a quitar. En vez de reprenderlos, ¿verdad? En vez de exhortarlos, decirle, oye, ¿qué pasó? Corrígete, porque si no te corriges te voy a disciplinar, te voy a sentar, ¿verdad? No sé, o hasta te corremos de la iglesia por pecaminoso. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente por las malas enseñanzas, la mala dirección, pero sobre todo por la ignorancia y negligencia del pueblo, la falta de conocimiento y la negligencia por conocer verdaderamente a nuestro Dios en la actualidad y obedecerlo plenamente, es que la ruina, la tragedia y la desgracia viene al pueblo de Dios. Y aparte de todo, ¿verdad? Aparte de la ignorancia, los falsos maestros, los malos maestros, ignorantes, inmaduros, a veces sabemos muchos evangélicos sinvergüenzas que andamos en busca de líderes y ministerios alcahuetes del pecado, ¿verdad? Donde puedan vivir ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo algo en una ocasión muy tremendo, dice, ¿acaso ustedes han convertido la casa de mi padre? Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los fariseos habían hecho del templo del Señor un mercado, donde para evitar que los adoradores que venían a adorar al Señor en el tiempo del Señor Jesús y un poquito atrás, fueran a comprar los animales para el sacrificio, ¿verdad? Porque muchos venían de fuera de Israel, ¿verdad? Venían judíos de Grecia, de Roma, de muchas partes. Pues no iban a venir cargando un chivo, ¿verdad? O unas palomas en el camino, ¿no? Sino que traían dinero en Jerusalén, ¿verdad? Compraban un chivito, ¿verdad? Compraban un borrego para el sacrificio, unas palomas, ¿verdad? Pues dijeron los fariseos, pues de aquí somos. ¿Para qué te vas tan lejos si aquí dentro del templo nosotros te podemos vender esto? Y hacían un negociazo. Entonces habían convertido la casa del Señor en un lugar de culto y de adoración divina en un mercado, y por eso el Señor Jesús dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y a veces así hay ministerios, hay iglesias que son unas cuevas de ladrones, donde el pastor es un ratero, es un sinvergüenza, es un ignorante, es un apóstata, hereje, falso maestro. Y como no los corrige por interés económico, ahí están metidos los evangélicos sinvergüenzas. Y eso es algo peor. Pero todo, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, por el desconocer la palabra de Dios. Una persona podrá andar muy torcida, ¿verdad? Y a veces podrá ser sinvergüenza. Pero cuando lee la palabra de Dios y escucha tanto los mandamientos que debe de guardar, como los juicios y las maldiciones que están en la palabra por no obedecer, le empezamos a tantear el agua a los camotes y decimos, ay, híjole, es que si no obedezco al Señor, Dios me va a maldecir en esto, el otro, ¿verdad? Y más si tu pastor es de esos de sana doctrina que te dice, mira, Dios dice en su palabra que debemos de hacer esto, debemos de guardar estos mandamientos, vivir así, así, pero si no lo cumplimos o no lo cumplen, hermano, les va a pasar esto y esto que dice Dios en su palabra. Y si tu pastor es de esos de sana doctrina, aparte de esos de que te exhorta en el amor de Cristo, te reprende en el amor de Cristo con amor, ¿verdad? Ninguna corrección o disciplina al momento es agradable, pero se hace con amor. Si tu pastor es de esos, ¿verdad? Bueno, pues ya la llevas de ganar. Pero bueno, ya para finalizar, porque tengo que finalizar, porque me estoy extendiendo un poquito, ¿verdad? Quisiera decir que todas estas cosas, ¿verdad? Tanto los malos líderes
como la falta de conocimiento, la ignorancia y la negligencia del pueblo, la pereza del pueblo, pues van a traer graves consecuencias al pueblo de Dios, ¿sí? A corto plazo, ¿verdad? Va a haber una cosecha por el fruto de esa necedad, negligencia, pereza, ¿verdad? De un juicio y quebrantamiento. Y por otro lado, escuche, no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora sí verdaderamente estamos en el final de los tiempos. El Señor Jesucristo dijo, va a llegar un tiempo en el cual habrá una generación que empezará a ver estas señales, ¿verdad? Esto. Aumento en la inmoralidad, en la sodomía, los días serán como en los tiempos de Lot, ¿verdad? En los tiempos de Lot había mucha homosexualidad, sodomía. Los días serán como los días de Noé, dice que en los días de Noé, en los tiempos de Noé, la maldad era impresionante, ¿verdad? El pensamiento del ser humano de continuo hacia el mal, como en la actualidad, homicidios, crueldad, violencia, desintegración familiar, rebelión dentro de la familia, ¿verdad? Desorden familiar, como está pasando ahora con todo lo que la élite Illuminati está fomentando, ¿verdad? Con el feminismo, ¿verdad? Con los jóvenes que llevan una vida disoluta, o sea, todo lo que estamos viviendo. Pues nosotros somos esa generación que está viendo las señales que son la antesala, ¿verdad? Están indicando que estamos en la antesala del final de los tiempos y del juicio de las naciones. Y el Señor Jesucristo dijo, no pasará esa generación, o sea, no se acabará esa generación sin que antes venga el juicio final, el final de los tiempos, y estamos en esa generación. Si uno de estos, tanto falso maestro como evangélico perezoso, negligente, ignorante y despreocupado por conocer a su Dios y obedecer a su Dios, si no cosecha el juicio, ¿verdad? Lo que va a pasar es que si le toca el tiempo, ¿verdad? Si no sabemos en qué tiempo vendrá la gran tribulación, pero puede ser unos 15, 20, 30 años a lo mejor. Una generación se comprende aproximadamente de 30 años, donde a los 30 años se levanta una nueva generación. Pero estamos en esa generación, ¿verdad? Y si, bueno, por un lado se llega a morir en ese estado de pereza, negligencia, ignorancia, ¿verdad? Y desobediencia, no va a entrar al cielo. Pero por otro lado, si en esta generación, que estamos en esa generación que el Señor dijo que veríamos todas esas señales que indican que ya el final de los tiempos, que ya el verano está cerca, que ya la higuera está preparada para dar fruto, ¿verdad? Estamos en esa generación. Si a uno de estos cristianos, tanto falsos maestros como malos cristianos, perezosos, negligentes e ignorantes de la palabra del Señor y desobedientes, cuando se presente la gran tribulación, hay una promesa para los cristianos verdaderos, fieles, obedientes, amantes del Señor, y aparte de eso, apasionados conocedores, ¿verdad? Que desean conocer y conocer y conocer y conocer, instruirse en la palabra de Dios. Esos hay una promesa de arrebatamiento, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, por cuanto fuiste paciente y guardaste mi palabra, ¿verdad? De guardarte en santidad, ¿verdad? De ser obediente a mí, yo te guardaré de la hora de la gran prueba. Y en Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo, cuando venga ese tiempo de gran angustia y gran tribulación, dice, muchos de los que tienen su nombre escrito en el libro serán rescatados, ¿verdad? Serán rescatados por el Señor. Entonces, si esa es una promesa para los buenos cristianos y cristianos conocedores de su Dios y aparte desobedientes, pero los malos cristianos, negligentes, perezosos y aparte de eso ignorantes y desobedientes, se van a quedar a la gran tribulación. Y no sé si usted ha leído acerca de la gran tribulación en el Apocalipsis, pero va a ser un tiempo horrible. Los demonios van a ser soltados, van a atormentar a la gente durante 6 meses, va a haber terremotos horribles, persecuciones, matanzas, guerras, ¿verdad? Bombas nucleares y cuantas, me imagino que va a haber hasta guerras bacteriológicas. El anticristo y su élite van a empezar a asesinar gente, ¿verdad? Masivamente, ¿verdad? Va a ser un tiempo horrible. ¿Y quiénes creen que se van a quedar ahí? Los malos cristianos, y sobre todo los ignorantes y negligentes, perezosos, perezosos en conocer y en obedecer a su Dios.
la van a pasar mal. Y como decía yo, por otro lado, si por causa de su negligencia, pereza e ignorancia no guardan el camino del Señor, no obedecen al Señor, si uno de estos se llega a morir en este tiempo o en aquel, viviendo en un camino torcido, ¿verdad? Y viviendo en herejías, jamás y nunca van a entrar al reino de los cielos, o sea, al reino de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15 dice lo siguiente: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De la Nueva Jerusalén. A la eternidad, ¿verdad? A la gloria de Dios. Pero afuera de la ciudad celestial se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, ¿verdad? Y obviamente, quien desconoce la sana doctrina bíblica, pues jamás y nunca vivirá según el espíritu y en la verdad, ¿eh? No vivirán en espíritu ni en verdad, ni se purificarán ni se corregirán. Aparte por flojos y corruptos e ignorantes, ¿verdad? Por corruptos e ignorantes, pues obviamente esto quiere decir que son amadores de la mentira y por lo tanto jamás y nunca van a poder entrar a la Nueva Jerusalén, al paraíso eterno y a la gloria de Dios, sino que su destino eterno será, si van a entrar al mundo espiritual, ¿verdad? Al otro mundo, ¿verdad? Pero para ser condenados eternamente en el lago de fuego, en el tormento eterno, donde sufrirán por toda la eternidad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, negligencia y pereza. Una última cosa para terminar. Oseas 4:6 dice la palabra, dice que leímos, parte de la palabra que leímos hace rato, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y escuche, dice a continuación, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Rechazar o despreciar conocer a Dios intensa y profundamente, tal como Dios espera que su pueblo lo haga, ¿sí? Hace que el mismo Dios y Señor nos rechace y deseche a su pueblo. Vuelvo a repetir. El rechazar conocer intensa y profundamente a Dios y obviamente producto de esto obedecerlo correctamente, tal como Dios espera que su pueblo lo haga, hará que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo rechace y deseche a su pueblo. Mucha gente en la actualidad está en esta condición espiritual de vida, ¿verdad? De indolencia, de ignorancia, y aún así piensan que viven delante del Señor en su gracia y en su favor, ¿verdad? Quizás porque son muy habilidosos, muy chuchas cuereras, ¿verdad? Para lo material económico. Y piensan que la prosperidad económica, por ejemplo, es sinónimo de bendición y de estar en la gracia y en el beneplácito del Señor. Pero lo que no saben es que por llevar una actitud y un comportamiento así, lo que no saben es que esa clase de actitud y comportamiento, así como la tuvo Israel en ese periodo, ¿verdad? Cuando profetiza a Oseas al pueblo de Israel, en verdad lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que les pasará es que el Señor los desechará de su presencia, los echará de su presencia y habitarán en tierra reseca e infértil, tanto espiritual como materialmente, ¿verdad? Porque por un lado espiritualmente se van a empezar a alejar, a perder, y materialmente también les va a venir el juicio, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero dice que los rebeldes habitarán en tierra seca, en tierra reseca, o sea, estarán bajo maldición, tanto espiritual como materialmente. Y para terminar, ahora sí, amado amigo y hermano en Cristo, ¿verdad? Y todos los espectadores y oyentes, la intención de esta reflexión, de mi parte, de mi corazón, y yo creo que de parte del Señor, no es herir ni lastimar, ¿verdad? La susceptibilidad de nadie, ¿verdad? No es la intención herir a nadie. Aunque la palabra de Dios dice que más vale, ¿verdad? El que hiere que el que adula, ¿verdad? El que te dice tus verdades, el que te dice tus frescas, como decimos acá en México, ¿verdad? Más vale, ¿verdad? El que te dice la verdad y te dice, oye, pero estás mal, corrígete, aliviánate, hombre, por favor.
¿sí? La intención no es herir ni lastimar a nadie, ¿verdad? Sino que la intención principalmente es exhortar, por un lado, a que tengamos en nuestro corazón profundamente, verdaderamente la actitud y el deseo y el obrar de interesarnos por conocer verdadera y profundamente a nuestro Dios, ¿sí? Y a su vez obedecerlo puntualmente, ¿verdad? Y por otro lado también es animar a todos y cada uno dentro del pueblo de Dios, del Señor, ¿verdad? Hasta donde llegue este video y quien lo vea, de tener cuidado de no estar en una condición espiritual espiritual y de escaso conocimiento como estuvo Israel en aquellos tiempos. Porque así como Israel fue destruido en aquel tiempo porque Dios dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo está siendo destruido. Y por cuanto rechazaron el conocimiento, también yo los he rechazado tanto a los sacerdotes, o sea, a los pastores, predicadores, conocimiento verdadero, y al pueblo de Dios. O sea, tengamos cuidado, porque rechazar, conocer a Dios cada día más, decir, no, ya con esto que conozco es más que suficiente, ¿verdad? Ya no necesito que me enseñen más. Mentira. Yo tengo 20 años de leer, conocer y de estar estudiando la palabra de Dios y cada vez voy aprendiendo una cosa más. Una cosa más. Llegará el tiempo, el momento en que a lo mejor, ahora sí yo diga ya, probablemente sí. Pero siempre podemos aprender algo más de parte de Dios. Así que le animo de todo mi corazón verdaderamente a que, amado hermano o líder de iglesia, ¿verdad? Que se ponga las pilas, como dicen decimos en México, póngase las pilas, y en Colombia dice pilas, mijo, pilas, ¿verdad? Póngase las pilas en estudiar verdaderamente a profundidad las Sagradas Escrituras y primero que nada usted corrobore si lo que le han enseñado sus pastores y maestros verdaderamente es bíblico, es teológica y doctrinalmente es verdaderamente sano. Porque el conocimiento, escuche, cuando Dios me enseñó esto a través de su palabra, que la falta de conocimiento destruye, pierde, fue a partir de ese momento que yo dije, yo tengo que conocer y conocer verdaderamente a Dios, porque creo que por eso me ha estado yendo tan mal, y efectivamente así fue, ¿verdad? Por un lado a los líderes y por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, les animo a que nos pongamos a estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras para estar totalmente seguros de que lo que nos enseñaron y creemos saber sea verdaderamente bíblico, ¿sí? Porque esto va a traer bendición, va a traer beneficio a nuestra vida espiritual, primero que nada, y probablemente hasta en lo material. Pero si no es así, ¿verdad? Si seguimos en esa ceguera, en la actualidad hay muchas, le aseguro, se lo digo, se lo juro, se lo prometo en el nombre del Señor, que hay mucha oscuridad en medio del mundo cristiano evangélico, se lo digo con conocimiento de causa, tanto vivencial como escritural, se lo aseguro. Estamos en los últimos tiempos y el Señor dijo que en los últimos tiempos habría una gran apostasía y una apariencia de sana doctrina, pero no es así. Entonces, para poder conocer si verdaderamente estamos conociendo a Dios verdaderamente, al Dios verdadero, el Dios que enseña la Biblia y verdaderamente su sana enseñanza, y podamos tener verdaderamente la bendición de Dios, le animo a que no caigamos o no tengamos una actitud de pereza, de negligencia y de rechazo en conocer cada vez más a nuestro Dios. Que Dios me le bendiga mucho, ¿verdad? Y espero de todo mi corazón a todos los oyentes, a todos los que aparecen aquí, bueno, estarán apareciendo más adelante. Que Dios me los bendiga mucho. Deseo de todo mi corazón que el Señor, el resto de esta semana, que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Derrame su gracia, su bendición y sobre todo que ponga en sus corazones el deseo del querer como el hacer, conocerlo más a Él a través de su palabra, ¿verdad? Escudriñar su palabra y aún estudiar su palabra a profundidad, para beneficio personal primero y para hacer luz verdadera y bendición verdadera a la vida de otros. Porque es lo que el pueblo debe de hacer, ¿verdad? Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Ustedes deben de alumbrar al mundo, ustedes deben de llevar mi luz a las naciones. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por el favor de su atención, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nosotros hacemos culto en nuestra iglesia, ahí al inicio del muro muro de la Iglesia Cristiana de la Fuente,
está a la dirección de nuestra iglesia. Le invito de verdad que si usted vive en la zona de Córdoba Fortín, algún día nos visite. Va a encontrar un ambiente de doctrina sana verdadera, ¿verdad? No se va a encontrar instalaciones de primer nivel. Eso sí, tengo que decírselo, ¿verdad? Pero sí se va a encontrar una enseñanza sana, bíblica, verdadera, un ambiente de doctrina sana, un ambiente congregacional, ¿verdad? Eclesiástico, puro, ¿verdad? Limpio, sin vicios, los vicios que hay en el cristianismo evangélico en la actualidad. Y si no puede visitarnos, ¿verdad? O acompañarnos, bueno, pues lo invito a la transmisión en vivo que hacemos después. El culto inicia a las 11 y si Dios lo permite, si el Señor lo permite, estaremos a las 12 del día empezando a transmitir la enseñanza. Pero bueno, que Dios me los bendiga mucho. Y si usted, ¿verdad? Otra cosa que quiero comentarle, como dice la palabra de Dios, le animo a que no deje de congregarse, ¿verdad? Sígase congregando. Si no se está congregando, lo invitamos a nuestra iglesia que se encuentra en Infonavit Santa Margarita, a un costado de la Arena Córdoba, en la avenida 1. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque como bien decía un hermano pastor amigo mío, Rafael Vázquez, ¿verdad? Los que dejan de congregarse no han leído en el Salmo 33, ¿verdad? Que cuando están todos los hermanos juntos en armonía, adorándolo, ¿verdad? El domingo, ahí es donde Dios concede bendición y vida eterna. Y si tiene usted iglesia, ¿verdad? Usted está congregando, ¿verdad? O pertenece usted a una congregación, no deje de congregarse. Que Dios les bendiga mucho y que pasen una excelente y bendecida noche. Nos vemos hasta la próxima.